a mí me toca hablar sobre ultrasonido de hombro. Entonces, el objetivo el objetivo que voy a, en esta corta charla es abarcar algo de generalidades que para algunos pueden ser nuevas, para otros son conceptos muy básicos para recordar. Luego hablamos de conceptos anatómicos que tenemos que tener en cuenta para poder realizar el estudio. Aquí voy a abrir un paréntesis. Yo creo que a nosotros como radiólogos que tenemos la imagen mental del corte seccional de las cosas, creo que se nos hace lejos mucho más fácil dominar estos temas que otra persona que no haya estado en el mundo del corte seccional. Esa es una opinión mía. Luego hablamos de algo de conceptos técnicos sobre cómo realizar el estudio, luego algunas cosas, unos conceptos sobre evaluación normal o las estructuras normales y su patología, y al final unas palabras finales, unos mensajes para llevar a casa. Con respecto al ultrasonido del hombro, creo, o lo que se describe es que creo que la articulación que más se evalúa en ultrasonido articular es el hombro. El hombro, con todos los años de experiencia, ha tenido o se describe que tiene una precisión diagnóstica similar a la de la resonancia magnética, especialmente en el diagnóstico de lesiones tendinosas del manguito de los rotadores. Y obviamente, como ustedes saben, es un estudio que tiene sus ventajas, como mayor disponibilidad, es más barato, se realiza en menos tiempo, uno tiene al paciente enfrente, uno le puede preguntar dónde le duele. Y obviamente la desventaja es, como todo en ultrasonido que aprendemos desde chiquitos, que es operador dependiente. Pero entre la precisión del ultrasonido va a ganar más, va a ser más precisa, entre más experiencia uno gane. Vamos a recordar cosas anatómicas que tenemos que tener en cuenta para cuando vayamos a realizar el estudio. Aquí pongo muchas imágenes porque yo me inicié fue en el mundo del corte seccional en el sistema osteoarticular. Entonces, para explicar esos conceptos, pues uso imágenes de anatomía. Recordemos que digo yo que el hombro es como una articulación, medio imperfecta, ¿no? Porque tenemos la casa humeral es mucho más grande que la glenoides, ¿vale? Entonces realmente solo cubre una parte de esa superficie de la articulación. Entonces el hombro necesita otras estructuras para mantener esa estabilidad. Entonces la articulación del húmero tiene otros estabilizadores, además de los óseos, tiene estabilizadores estáticos que son estructuras capsuligamentarias. Está el labrum articular, que es esa estructura de baja señal triangular que rodea a la glenoides para aumentar la estabilidad de esa articulación. Y los estabilizadores dinámicos, pues que obviamente son los músculos y tendones del manguito de los rotadores, que en ultrasonido de hombro es lo que realmente el fin último de las patologías es evaluar el manguito de los rotadores, obviamente entre otras cosas. Recordemos que el manguito de los rotadores lo componen 4 músculos y sus tendones, que son el supraespinoso, el subscapular, el infraespinoso y el redondo menor. Esta es una imagen en el plano sagital de resonancia magnética a la altura de la glenoides. Esto que está aquí es la coracoides, y pues yo tengo la mnemotecnia mental de que la coracoides siempre apunta adelante. Entonces todo este músculo grande es el subscapular, este que está arriba es el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, que se van a insertar en la tuberosidad menor del húmero, que es la huella de inserción más grande que hay para el subscapular, para el supraespinoso, infraespinoso y así, redondo menor. Entonces, esto es lo que compone el manguito de los rotadores, que es el estabilizador dinámico de la articulación del hombro. La porción larga del bíceps es otra de las estructuras que nosotros evaluamos en la ecografía del hombro. Recordemos que el tendón del bíceps tiene una inserción proximal en el aspecto supraglenoideo, en el ápex superior de la glenoides, tiene un segmento horizontal intraarticular y luego tiene un recorrido extraarticular por la correa bicipital, pero sin embargo tiene una abertura de la sinovial, es decir, comparte la sinovial del hombro y va acompañando esa vaina sinovial a lo largo de su recorrido extraarticular por la correa bicipital. En su segmento intraarticular, recordemos que el hombro se encuentra
entre el tendón y el músculo del subescapular y el tendón del supraespinoso. A eso le llamamos intervalo de los rotadores. Ese intervalo de rotadores discurre el segmento horizontal o intraarticular de la porción larga del tendón del bíceps braquial, que se lo estoy señalando así, y está sostenido por estructuras ligamentarias que conocemos como la polea, que es el ligamento coracomeral aquí arriba y el ligamento glenohumeral superior. Muy bien. Otras de las estructuras que evaluamos con frecuencia, porque es causa de las patologías del hombre, es la bursa subacromial, o como ustedes conocen, subacromio subdeltoidea, pues obviamente porque hay una parte por debajo del acromio y otra parte por debajo del deltoides, y es un saco o un espacio recubierto con membrana sinovial y que se extiende 3 centímetros por debajo de la tuberosidad mayor, y en el espesor se describe que tiene un espesor normal de 1 o 2 milímetros. Una extensión más de este espesor, pues ya empezamos a ver qué tipo de patología tiene el paciente. Bueno, vamos a pasar a algunos conceptos técnicos que tenemos que recordar para hacer ultrasonido osteomuscular, en este caso ultrasonido de hombro. Entonces, como todo en radiología, como nos le enseñan desde pequeños, uno entre más sistemático, menos se equivoca. Entonces, hay muchas guías, hay muchas asociaciones que tienen sus formas de actuar, pero lo que yo les digo es que entre más sistemáticos sean, entre la que adopten, pues menos se van a equivocar o más precisos van a ser. Obviamente, para el ultrasonido articular se requieren transductores de alta frecuencia, pues que son los que van a dar mayor resolución a estas estructuras musculotendinosas. Ok, normalmente el ultrasonido del hombro se hace con el paciente sentado, que esté cómodo, el operador puede hacerse adelante o atrás, eso no va a haber diferencia, no va a variar la precisión diagnóstica, simplemente la comodidad del paciente y de uno. En lo personal yo prefiero adelante, pero algunos prefieren al lado, otros prefieren atrás. Yo en lo personal prefiero estar adelante. Uno debe tener evaluación rigurosa de las estructuras que ustedes tengan en su lista de chequeo, usualmente en dos planos ortogonales, en un eje corto o eje transverso y un eje longitudinal o un eje largo. Entonces tratar de tener esa evaluación rigurosa de las estructuras que uno va a ver siempre en dos planos, como todo en radiología, AP, lateral, más o menos aquí se comporta. Y en el hombro, teniendo al paciente, uno pues puede preguntarle dónde le duele, puede hacer maniobras dinámicas. Eso es una ventaja que no tenemos con la resonancia magnética. Ok, yo por lo personal voy adelante, atrás y me voy superior, pero voy pensando en estructuras, pero digamos para hacerlo más estos también están en la literatura, para hacerlo más didáctico, para que los que están comenzando o que ya los conocen o que lo adopten, si no tienen un esquema, uno puede tener un abordaje anterior, un abordaje posterior y un abordaje superior. Entonces, en el abordaje anterior, ¿qué vamos a ver? Pues el tendón del pectoral mayor, el tendón del bíceps, el tendón del subscapular, el tendón del supraespinoso y la bursa subacromial. Por detrás vamos a ver el aspecto posterior de la articulación glenohumeral y el tendón del infraespinoso. Y hablando de la parte superior del hombro, pues vamos a ver la articulación acromioclavicular y la evaluación dinámica del supraespinoso. Evaluando. Claro que aquí también hacemos otra evaluación dinámica del tendón del subscapular. En fin, pero digamos que hablo por mí, yo evalúo por estructuras, tengo en mi mente qué estructuras evalúo cuando estoy anterior, cuando estoy superior y cuando estoy posterior. Es lo que yo hago. Obviamente hay otras cosas que uno puede evaluar, pero el ultrasonido riguroso de hombro, en el que va a descartar las tres grandes orígenes de dolor del hombro, que son manguito rotador, bursitis y articulación acromioclavicular, aquí lo estamos resolviendo. Entonces, en el abordaje anterior, pues acordarse que siempre como valoramos las estructuras en dos planos ortogonales, pues el traductor va a estar en transverso o va a estar en longitudinal, dependiendo. Entonces, el abordaje anterior, pues el paciente está relajado, codo flexionado, palma hacia arriba. Abordaje posterior, pues miramos el aspecto posterior, ese es el abordaje superior. Sin embargo, para ver las diferentes estructuras del abordaje anterior, podemos poner al paciente aquí para ver la correa bicipital y el bíceps, ponemos al paciente con el codo sin separarlo del torso, a hacer rotación externa varias veces para poder ver el subscapular en los dos planos ortogonales. Lo ponemos a que se toque la cintura de ese lado o del otro lado, o si no se puede ponerlo en rotación interna con el brazo estirado, eso depende
del paciente, del gusto, cómo se sientan más cómodo, pero lo importante es para evaluar el tendón del supraespinoso en los dos planos. Aquí se pone en el eje largo y si lo ponen en transverso vamos a ver el eje corto del supraespinoso. En el abordaje posterior, pues aquí ponemos el transductor atrás para ver la parte de la articulación. Podemos hacer esta maniobra de que se toque el hombro contralateral para que se elongue más el tendón del infraespinoso y podemos ver también mejor el aspecto posterior de la articulación, que ahí podemos valorar el labrum, quistes y otras cosas que digamos que son otras cosas que también uno puede valorar. Y en el abordaje superior, que es para evaluar la articulación acromioclavicular, y si hacemos esta abducción del brazo, levantándolo en varias veces y apoyando el transductor en el acromio, pues vamos a ver la maniobra dinámica del deslizamiento del tendón del subscapular. Abro un paréntesis. A veces uno de radiólogo que se dedica mucho al diagnóstico está ahí como lejos del paciente y no se acostumbra. Entonces, en ultrasonido articular aquí y en otros lados, acostúmbrense a tocar. No simplemente con el traductor, con las manos, localicen la articulación, está aquí, duele. Entonces, abro un paréntesis, acostúmbrense a tocar al paciente, a tocar las estructuras. Muy bien, entonces vamos a ver el abordaje anterior. El abordaje anterior, como les dije, es recorrer la correa bicipital y el tendón del bíceps de arriba abajo o de proximal a distal. En la parte distal, pues tenemos una marca que es la inserción en el húmero del tendón del pectoral mayor y ahí uno sube en plano transverso en el que uno va a ver la correa bicipital, esta es la tuberosidad menor, la tuberosidad mayor, y por dentro está el tendón de la porción larga, el tendón del bíceps braquial, y en dos planos ortogonales, aquí está en su longitudinal o eje largo, la porción extraarticular, y obviamente aquí es donde pues ya va a tener su recorrido horizontal o intraarticular, que uno lo puede ver cuando está valorando intervalos rotadores y esto. Cuando estamos en el plano transverso del subscapular, en la parte proximal, vemos el eje largo del subscapular y si volteamos el traductor 90 grados, vamos a tener el eje corto. Para ver mejor el subscapular, pues hacemos la maniobra que les mostré, que es con el codo pegado al torso y hacer la rotación externa, ¿vale? Muy bien, cuando les mostré en el abordaje anterior que el paciente se tocara la cintura del mismo lado, del otro lado, o si no se puede, pues que haga rotación interna, pues vamos a evaluar en eje largo y en eje largo y en el eje corto, pues el tendón del subscapular. Aquí vemos todo el tendón del subscapular, aquí tenemos la huella de inserción que va a tener esta característica que uno debe encontrar. Y en eje corto, que vamos a ver el tendón del supraespinoso, vemos las fibras más anterosuperiores del infraespinoso por este lado, y a este nivel, después del borde libre anterior del supraespinoso, podemos ver el segmento intraarticular de la porción del bíceps, que es esta que les estoy señalando, en lo que conocemos como el intervalo rotadores. Recordemos que el intervalo rotadores es aquel espacio entre el subscapular y el supraespinoso en que va el segmento horizontal o intraarticular de la porción larga del tendón del bíceps braquial, sostenida por unas estructuras capsuloligamentarias que conocemos como polea, que es el ligamento coracomeral y el ligamento glenohumeral superior. Muy bien, cuando vamos a hacer el abordaje posterior, pues vamos a ver, y si nos ayudamos de la manera que les dije de tocar el hombro contralateral, pues vemos el tendón del infraespinoso, lo vemos elongado, y vemos el aspecto posterior de la articulación glenohumeral, que aquí vemos el contorno cortical, el contorno ecogénico, que es la cortical de la cabeza del húmero, rodeada por una banda hipoecogénica, que es esta, que es el cartílago articular. Vemos el aspecto posterior superior de la glenoides, una estructura triangular que usted ve en ecogénica, que es el labrum articular, y pues aquí nos podemos identificar varias cosas. Aumento del líquido de articulación, vemos los cambios hipertróficos que puede estar relacionado con artrosis, podemos eventualmente ver quistes paralabrales aquí o que se pongan en la hendidura espinoglenoidea, que sugieren o que son signos secundarios de ruptura del labrum articular, que obviamente son patologías menos frecuentes. Vuelvo a digo, cuando uno hace ultrasonido de hombro y sobre todo cuando estamos comenzando, las tres grandes patologías que uno busca es bursitis, patología tendinosa del manguito de los rotadores, del tendón del bíceps braquial y de la articulación acromioclavicular. Pero podemos ver otras cosas como les estoy mostrando aquí. Cuando vamos al abordaje superior, como les mostré en la figura, es para valorar la articulación acromioclavicular, que en este sentido ustedes ven las imágenes
los contornos corticales ecogénicos de los extremos de la clavícula del acromion, y obviamente aquí vemos un engrosamiento hipertrófico, pues que acompaña a lesiones degenerativas, puede haber lesiones artropatías inflamatorias, pues también estar afectados obviamente por trauma, en el cual tenemos una ventaja porque en los esguinces leves es muy superior la ecografía a una radiografía. Ahora, ¿se necesitan imágenes por esguince leve? Pues no, pero digamos que es superior una ecografía a una radiografía convencional. Y obviamente en el abordaje superior, apoyando el transductor, el aspecto más interno del transductor sobre el acromion, vemos cómo se insinúa el tendón del supraespinoso, y al hacer las maniobras de abducción, separar el brazo, podemos obtener imágenes de cómo se desliza ese tendón del supraespinoso, pues que aquí está, es un tendón enfermo, pero digamos que se desliza sin resaltos grandes. Entonces, vamos a hablar de cosas patológicas. Recordemos la porción larga del tendón del bíceps braquial en su abordaje anterior. El paciente está con el codo flexionado, 90 grados, la palma arriba, que el paciente esté cómodo, el operador por delante, por detrás, como se sientan más cómodos. Hacemos un barrido cráneo-caudal de la correa bicipital, ¿vale? Por eso es que la palma de la mano está arriba. La explicación es para que la correa bicipital quede de frente a uno. Si la tenemos para abajo, para otro lado, pues la correa bicipital se corre y no se identifica bien esas imágenes que les mostré. Como les dije, es recorrer cráneo caudalmente la correa bicipital, empezando de aquí en su aspecto más distal con la marca de la inserción humeral del tendón del pectoral mayor. Y luego cuando vamos a proximal, en los dos planos ortogonales, y cuando estamos en el plano transverso del bíceps braquial, estamos viendo el eje longitudinal del tendón del subscapular, y ahí es cuando hacemos la maniobra de separar de la rotación externa del brazo para poder elongar el tendón del subscapular. Pero en fin, estamos hablando aquí del tendón de la porción larga del tendón del bíceps braquial. También esta maniobra de separar el brazo o de rotación externa con el codo pegado al torso, es una maniobra dinámica que permite evaluar obviamente también posibles subluxaciones o luxaciones de este tendón. ¿Qué es tendinosis? Y eso es como una patología común a todos los tendones. La tendinosis, le decimos o tendinopatía, depende de donde lo lean, ¿vale? A mí me gusta más tendinosis, creo que es el término más correcto, pero en literatura cuando ustedes lean dicen tendinopatía también. La tendinosis es cuando uno ve el tendón engrosado. Los tendones usualmente tienen un patrón ecogénico fibrilar normal, pero cuando esto se pierde, ya sea por áreas de baja economicidad, que pueden ser focales o pueden ser difusas, sin un claro defecto de ruptura, pues a eso lo llamamos tendinopatía o tendinosis. Cuando llamamos tenosinovitis, recordemos que este tendón tiene una vaina sinovial peritendinosa porque es una abertura de la articulación y esa vaina recorre con ese tendón, ¿cierto? Entonces el líquido articular puede ir hasta la correa bicipital. Entonces, cuando el líquido está aumentado, rodea el tendón, puede haber focos hipohiperecogénicos adentro que sugieren hipertrofia sinovial, con o sin aumento en la señal Doppler, digamos, y que sea simétrico con respecto al líquido de la articulación. Podemos decir que este paciente tiene la patología conocida como tenosinovitis. Como les recuerdo y les voy a insistir, dos planos ortogonales, eje corto, eje largo, en el que podemos ver el aumento de líquido con focos ecogénicos por la hipertrofia sinovial. ¿Cuándo decimos que hay rotura o ruptura? Cuando hay defectos anecoicos o hipocoicos en la sustancia del tendón, que pueden ser pues completos o pueden ser intrasustancia. De pronto aquí, si ustedes ven que hay un defecto intrasustancia hipoecogénico en el interior del tendón, o cuando es completo y ya ha pasado mucho tiempo y está crónico, simplemente no vemos el tendón ahí por la retracción. Entonces el signo de la correa vacía, o cuando la correa bicipital está vacía, pues obviamente podemos sospechar una ruptura. Generalmente las rupturas de la porción larga del tendón del bíceps braquial son proximales, ¿vale? Y tienen una retracción hacia distal. ¿En qué sitio específicamente se rompen? Cuando tienen la transición de su segmento extraarticular vertical a su segmento intraarticular horizontal, ahí donde más se rompen. Pero de ahí se puede propagar hacia la unión bicipito-labral y se acompañan de lesiones del labrum, o hacia abajo con la retracción, el signo de Popeye, todas esas cosas que uno aprende de la
clínica. Entonces, la maniobra que les dije que podemos, esta maniobra de tener el codo pegado al dorso, tener la rotación externa, en el que podemos ver elongarse el tendón del subscapular, pero también es para ver que la porción larga del bíceps braquial puede luxarse o no puede luxarse. Entonces, en este ejemplo, vemos cómo el tendón del subscapular digamos, eh, está recostado sobre la tuberosidad menor del húmero, y cuando hacemos esa maniobra, vemos que se subluxa, y obviamente no estamos viendo la inserción del tendón del subscapular. Así se las vuelvo a poner. Ahí está, se subluxa, no se ve bien la inserción del subscapular. Y creo que aquí tengo la comparativa. Obviamente esta es el tendón del subscapular acostado sobre la tuberosidad menor o sobre el labio medial de la correa bicipital. Vemos que no hay un tendón del subscapular bien definido en su inserción. Vemos como en el otro lado sí se inserta. En este lado está pobremente definido por una ruptura completa de esta inserción, y en el que permite la subluxación de este tendón. Ok, va unas palabras para el manguito de los rotadores, que creo que es como ustedes ven una orden, casi todas las órdenes de ultrasonido de hombro, en mi caso es patología del manguito de los rotadores. Entonces, vuelvo y les recuerdo, se componen de 4 músculos y tendones: subscapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, que pues la patología del redondo menor lejos es infrecuente. Entonces, común a todos los tendones, ¿cuáles son las patologías que tienen los tendones? Tendinosis, rotura parcial o rotura completa, la tendinopatía calcificada. Son como las patologías más frecuentes que pueden afectar a los tendones del manguito y los rotadores. Como les dije, tiene una precisión alta, una precisión diagnóstica alta, cercana al 100%, comparable con las imágenes por resonancia magnética. Entonces, lo mismo, tendinosis, cuando está engrosado, cuando pierde su patrón ecogénico fibrilar y tiene áreas hipoecogénicas, focales o difusas, a eso lo llamamos tendinosis. Las roturas. Entonces, con las roturas nosotros las podemos definir parcial o completa. ¿Cómo definimos que una ruptura del tendón de los tendones del manguito sea completa? Es según su espesor, es decir, definimos que sea completa acorde si compromete el espesor en sentido de superior a inferior, o de la superficie bursal a la superficie articular, o de anterior a posterior en caso del subscapular. Entonces, rupturas parcial y completa en los tendones del manguito rotador se definen según el compromiso de su espesor. En el supraespinoso, en las rupturas posterior-superiores de bursal a articular, y en el subscapular o las rupturas anteriores, pues obviamente de bursal o anterior a las posteriores. Así se define si es parcial o si es completo. Pero ¿qué otras cosas tenemos que describir cuando vemos una rotura del manguito? Entonces, además de decir si es parcial o completo, tenemos que localizar, medirlo en su eje largo y en su eje corto, ¿vale? Tenemos que decir por ejemplo, en el supraespinoso, si compromete las fibras anteriores o posteriores, lo cual para el subscapular es más bien si compromete sus fibras superiores o sus fibras más inferiores, y el grado de retracción tendinosa e infiltración grasa o atrofia muscular, ¿vale? Un concepto que deben saber y que es importante, ¿qué es ruptura masiva? Una ruptura masiva se define cuando la ruptura mide más, es una ruptura completa de 2 o más tendones, o mide más de 5 centímetros, ¿vale? La longitud de esa rotura. Entonces son las cosas pues que hay que describir. Entonces, en el eje corto del supraespinoso, si la ruptura compromete su aspecto más anterior o su aspecto más posterior. En cambio, en el subscapular, como se inserta así, de superior a inferior, en el subscapular, además decimos si es parcial o completa acá, decimos si compromete sus fibras superiores, sus fibras medias, sus fibras inferiores. Entonces, hay que definir la longitud. Entonces, tendinosis común a todos los tendones. Cuando vemos, ese es un supraespinoso engrosado, pierde su patrón fibrilar ecogénico normal, hay áreas hipoecogénicas mal definidas y está súper engrosado. Entonces, esto lo podemos llamar tendinosis. No hay un claro defecto anecoico hipoecogénico para llamarlo rotura, a diferencia de en el que vemos en la inserción o en la huella de inserción del tendón supraespinoso un defecto hipoecogénico
de cierta medida, en que aquí ya podemos decir con certeza de que tiene una ruptura, en este caso parcial, y que compromete por lo menos más del 50% del espesor tendinoso y por lo menos de la superficie, creí yo, articular. Muy bien. Entonces, otra patología que tienen los manguitos de los rotadores es la tendinopatía calcificada. Es una entidad también algo frecuente. Se dice que es el 20% de los pacientes con hombros dolorosos tienen tendinopatía calcificada, y generalmente son depósitos cálcicos por cristales de hidroxiapatita. Usualmente se depositan en los contornos bursales cerca de la inserción de los tendones, más frecuente en el supraespinoso, pero también en el subscapular. Recuerden que la tendinopatía cálcica tiene varias fases, ¿vale? Pero la fase dolorosa es la fase resortiva, porque tiene una fase precálcica o que de formación, luego tiene la deformación, la resortiva, que es cuando se empieza a fragmentar, y cuando esos depósitos cálcicos empiezan a migrar, es cuando empiezan a inflamar los tejidos, empieza la bursitis, el edema de los tejidos blandos. Entonces, cuando está el dolor en la fase, que el dolor de la tendinopatía calcificada generalmente es en la fase resortiva, ¿vale? Aquí vemos pues el ejemplo de una radiografía simple con esta calcificación globular o redondeada adyacente a la tuberosidad mayor del húmero. Entonces uno lee, esta es una tendinopatía cálcica, es una enfermedad por depósito de cristales de hidroxiapatita, y aquí vemos pues obviamente la correlación ecográfica. Este es el tendón del supraespinoso, pues que obviamente la calcificación grande que produce una gran sombra acústica posterior, pues obviamente no deja ver toda la longitud del tendón. Articulación acromioclavicular. Entonces, ¿qué podemos valorar en la articulación acromioclavicular? Artrosis o artropatías degenerativas, artropatías inflamatorias y trauma. Hay otras cosas raras en pacientes que tengan osteolisis, que acuérdense que la osteolisis de la clavícula distal está relacionada con enfermedades sistémicas o idiopáticas en pacientes que hacen pesas, bueno, todas esas cosas, pero digamos que grande de todos los días es la artrosis o algún tipo de artropatía inflamatoria y traumática. ¿Cómo entonces se considera que está engrosada la cápsula? Cuando la distancia al contorno cortical dicen que es más de 3 milímetros, podemos decir que hay hipertrofia o está distendida hay hipertrofia capsular o está distendida la cápsula articular. Bueno, como eso ya les había dicho, que uno puede evaluar tempranamente esguinces leves o grado 1 por edema, por engrosamiento capsular, que pues ustedes todos saben, pues la clasificación de Rothwoods de la esguince leve simplemente es lesiones de los ligamentos acromioclaviculares. Muy bien, cuando estamos en el aspecto posterior de la articulación glenohumeral, podemos evaluar ciertas cosas. Si hay líquido en la articulación, podemos ver si hay, digamos, si está florido los cambios artrósicos, los osteofitos, podemos ver el labrum articular como les mostré, y podemos ver quistes paralabrales que llamamos usualmente ganglión, que se originan de la articulación. Cuando vemos un quiste paralabral que sale como de la articulación, podemos inferir o sugerir que proviene de una lesión del labrum articular, ¿vale? Por ejemplo, en este ejemplo, esta es la imagen que les mostré, pues aquí vemos el contorno de la ecogénico cortical de la cabeza humeral, la banda hipoecogénica definida que corresponde al cartílago articular. Ese es el contorno de la glenoides, esta estructura triangular que se insinúa aquí, pues es el labrum, y pues cualquier formación quística que se extruya, que se vaya aquí a la hendidura espinoglenoidea, que recordemos si va a la hendidura espinoglenoidea puede causar neuropatías compresivas, y se forma, pues a esto lo llamamos ganglión o quiste paralabral. Muy bien. Algunas palabras por pinzamiento, porque creo que es otras ventajas que no tenemos en resonancia magnética. Podemos hacer maniobras dinámicas, que ya se las mostré, para ver si el bíceps se luxa, para ver el subscapular, cómo es el recorrido por debajo de la coracoides, cómo es el recorrido por debajo del acromion del tendón del supraespinoso. Generalmente no tiene pinzamientos externos, internos, pero lo que vamos a hablar aquí básicamente en ver es el pinzamiento externo. Son dos grandes. El subacromial, lejos, es el más frecuente, y el coracohumeral, en el espacio, o sea, para pinzamientos del tendón del subscapular.
Entonces, como les dije, el subacromial es más común, es un espacio disminuido entre el acromion y la cabeza humeral, pues que va a generar patología en el deslizamiento y va a generar patología en la bursa subacromial y la patología tendinosa del supraespinoso. Y pues, obviamente, los signos secundarios de un pinzamiento es la bursitis y la tendinopatía en ese nivel. En cambio, el pinzamiento subcoracoideo, que uno lo valora adelante con la maniobra que le dije rotación externa, teniendo la coracoides de referencia y ver cómo se desliza el tendón del subscapular, uno ve el bíceps braquial, todo eso que hemos visto. Y cuando ese espacio está disminuido, que pues el valor que uno saca de imágenes de cortes seccionales es cuando es menor a 6 milímetros, 6-8 milímetros, de donde lo lean, menor a eso, se dice que el espacio está disminuido y pues los signos secundarios de eso es tener una colección líquida por delante del subscapular, que conocemos como bursa subcoracoidea, que es comunicante con la bursa subacromial, o la tendinopatía del tendón del subscapular. Y unas cortas palabras de capsulitis adhesiva, porque uno, vuelvo y les digo, el ultrasonido del hombro, yo creo que deben iniciarse por todos, es dominar las patologías más comunes, manguito rotador, tendón del bíceps braquial, acromio clavicular. Lejos, esas son las patologías dolorosas más frecuentes del hombro. Lejos. Dominar eso ya uno puede entrar. Yo siempre he tenido como la capsulitis adhesiva porque en resonancia magnética uno se alegra, la imagen bonita, la diagnostica, y capsulitis adhesiva me puse a buscar qué hay de capsulitis adhesiva en hombro, porque ver el receso axilar, alguna vez fui a algún taller y lo intentaban ver, pero no, yo no sé qué tan fácil, pero entonces realmente qué hay de cierto en capsulitis adhesiva y qué tan buenos podríamos ser para capsulitis adhesiva. No es tan frecuente, la prevalencia es del 2 al 3%, generalmente es en mujeres, 40, 30, 70 años, la etiología no se sabe, pues se relaciona a diabetes, a traumas, patologías asociadas del manguito rotador, y es un cuadro doloroso con limitación de los movimientos, puede simular otras patologías. Pues uno que lee mucha resonancia magnética o que lee resonancias magnéticas, uno ve pues que manguito rotador ya son capsulitis, es decir, que es un gran simulador de patologías. Obviamente la resonancia magnética se ha estudiado más para caracterizar esta patología, y se dice, o se ha descrito, pues que el ultrasonido tiene alta precisión si se combinan varios parámetros morfológicos y dinámicos. Obviamente eso se gana con experiencia, no creo que sea un punto principal para hacerlo, entonces hay que empezar a localizar y a medir el ligamento coracumeral en el intervalo de rotadores, en fin, hay formas de medirlos, hay imágenes, pero quería pues quedar con la idea de que podemos hacerlo, pero la que tiene más valor es la restricción del movimiento, ¿vale? Porque esto puede tener, pues, el estudio muestra un capa muy limítrofe, 6, 7, pero la restricción con la rotación externa para ver el tendón del subscapular ha demostrado que ambos son sensibles, pero es más específico el tendón del subscapular, con la maniobra que les dije, con el codo pegado y hacer la rotación externa. Pero combinando todos, digamos, uno puede inferir ese diagnóstico de capsulitis adhesiva. Entonces, pero se escriben, se están escribiendo qué tan buenos somos, pero bueno, ahí va. De pronto, la idea es hacer este curso todos los años, de pronto uno tenga información de que sí somos exageradamente buenos para ver capsulitis adhesiva. Entonces, mensajes finales. Como comencé, nosotros somos buenos y somos precisos entre más experiencia ganemos, ¿vale? Uno no gana esta guerra con desgarrarse las vestiduras y dar por hecho que como somos radiólogos, lo sabemos hacer. Entonces, esto se gana haciendo, estudiándolo y con calidad. Es que esto no se gana con nada más porque ya el ultrasonido salen huevos kinder, ¿me entiendes? Entonces, esto no se gana con que yo soy radiólogo y yo soy lincoln, no. Esto se gana haciendo. Entonces, entonces tener un checklist, una lista de chequeo, entre más rigurosos son con eso, pues menos cosas se le pasan, siempre lo que uno le enseña a los radiólogos más viejitos. Y obviamente la precisión mejora cuando vamos cogiendo, y no olvidar que esa es cuando evaluemos esa rigurosidad, esas estructuras que le dije, hacerlo en 2 planos ortogonales, y las patologías más frecuentes, centrarse, cómo está el tendón del supraespinoso, cómo está el tendón de la porción larga del bíceps, subscapular, la articulación acromioclavicular y la bursa. Lejos, ahí vamos a encontrar la gran mayoría de patologías. Bueno, muchas gracias. Les dejo como referencias interesantes para los que ya se iniciaron, los que se quieran iniciar, bueno, en fin. Muchas gracias.